personas que nos acompañan en la presentación del informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2023. Para el programa Sociedad de la Información y el Conocimiento es un honor poder contar con la presencia de estudiantes, académicos, personal de instituciones públicas y organizaciones privadas, así como profesionales de los sectores TIC y de telecomunicaciones que nos acompañan en el día de hoy. Para todo el personal del programa es un gusto poder tenerlos acá acompañándonos en este que para muchos de ustedes sabrán, pues es el evento más grande e importante que tenemos dentro del PROSIC. Sin más preámbulos, me permito cederle el espacio a nuestro coordinador, el señor Alejandro Amador Zamora, quien nos va a brindar su mensaje de bienvenida. Adelante. Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a esta presentación de nuestro informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2023. PROSIC tiene ya 17 años de haber sido creado. El programa antecede incluso la apertura del mercado de telecomunicaciones en Costa Rica. 17 años de informes del PROSIC han evidenciado la rápida evolución de las tecnologías de información y comunicación en el país. Y para un poco más de contexto, resulta casi que hasta divertido de volvernos a revisar los contenidos de nuestro primer informe en el 2006. En este se abordaban temas como el crecimiento de las líneas de telefonía fija, haciendo incluso comparaciones del dato entre países latinoamericanos. También se hacían reportes de la cantidad de teléfonos públicos en el país. Aquel primer informe mencionaba también que al 2005 Costa Rica contaba con 21,7 líneas de telefonía móvil por cada 100 habitantes, mientras que en la actualidad tenemos más líneas móviles que habitantes en el país. En el presente, nuestra atención se centra más bien en cuestiones como las ciudades inteligentes, la inteligencia artificial y las redes 5G, además de las reverberaciones persistentes de los impactos de la pandemia en aspectos como la digitalización del Estado, el teletrabajo y la educación a distancia, entre otros. En este avance tecnológico vertiginoso de la revolución digital, es para el PROSIC un orgullo que las investigaciones aquí realizadas se han convertido en referentes a nivel nacional, abordando la temática con nuestro enfoque multidisciplinario, manteniendo siempre como centro al ser humano, pues nunca debe de olvidarse que la tecnología es solamente una herramienta y el fin último es el bienestar de todas y todos nosotros. De parte de todo el equipo de PROSIC, nuestro agradecimiento a todas las instituciones y personas que han colaborado con el programa, tanto para este informe como para los distintos proyectos y productos de conocimiento que desarrollamos. Agradecemos al señor coordinador por su mensaje de bienvenida y con esto daremos inicio a la presentación del informe, no sin antes mencionarles que este documento ya se encuentra disponible para descarga gratuita en nuestro sitio web www.prosic.ucr.ac.cr. Para iniciar, nos gustaría comentarles que la edición de este informe está conformada por un total de 8 capítulos, a través de los cuales, al igual que en todos los años, se aborda una diversidad de temáticas específicas. Concretamente, para el capítulo sobre monitoreo de la institucionalidad y políticas públicas TIC, y al igual que en ediciones previas, nosotros realizamos un seguimiento específico a algunas de las herramientas de política pública más importantes que tiene nuestro país en materia de TIC y de telecomunicaciones. A partir de esto, pues en esta edición se incluye un análisis del Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública para el periodo 2023-2026, en donde específicamente, bueno, como muchos de ustedes también sabrán, esta es la herramienta de planificación más importante que posee nuestro país y que tiene la particularidad de que especifica intervenciones determinadas o particulares para cada subsector. Puntualmente, en el sector de ciencia, tecnología, innovación y telecomunicaciones, esta herramienta contiene un conjunto de objetivos sectoriales e intervenciones específicas que están planteadas de una forma que busca dar respuesta a los cambios y los desafíos que está generando la revolución 4.0, el avance de las tecnologías asociadas a esta revolución y, por supuesto, los desafíos que esto implica para la sociedad costarricense. En el marco de estos desafíos, este plan contiene un conjunto de intervenciones que están orientadas a la promoción de la ciencia, la tecnología, la innovación, también al desarrollo y promoción de las habilidades digitales y, por supuesto, también está vinculado a todo lo que tiene que ver con la promoción del desarrollo y el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, que es fundamental para
pues avanzar en diferentes aspectos como la digitalización, y puntualmente también se incluye una serie de intervenciones específicas destinadas a generar prácticas sociales que promuevan una cultura de ciberseguridad en la población costarricense. Igualmente, a partir de esto se incluye un análisis del Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones para el periodo 2022-2027, que es la herramienta sectorial por excelencia del sector de telecomunicaciones y que define las prioridades durante periodos de 5 años. En el marco de esto, hay que señalar que, bueno, esta herramienta fue planteada también a partir de los objetivos, bueno, de generar mayor apropiación social, ¿verdad? También y apropiación de las tecnologías como tal, también fomentar el desarrollo de las telecomunicaciones y de la infraestructura, sobre todo solventando aquellos temas y barreras específicas en materia regulatoria, ¿verdad? Y otras trabas que puedan impedir el avance efectivo de las telecomunicaciones. Fortalecer y promover el uso de recursos escasos, entre otros, y fortalecer también todo lo que tiene que ver el tema de las competencias digitales de la población, es decir, fortalecer todo lo que tiene que ver con la alfabetización digital, sobre todo en aquellos sectores vulnerables. Asimismo, como parte de este capítulo, se incluye un análisis, ¿verdad?, de algunos de los principales también herramientas que inclusive en otras ediciones hemos incluido y que son importantes, concretamente para identificar qué avances se han realizado en el marco de las mismas. En este caso hay que hablar del caso, pues, de la estrategia de transformación digital para el periodo 2018-2022, que es una herramienta que ya no está disponible, ¿verdad? Es decir, ya finalizó y actualmente pues tenemos una nueva que fue adoptada este año, pero hay que señalar pues su herramienta previa o su predecesora porque sentó un precedente muy importante en materia de digitalización, el aprovechamiento de tecnologías 4.0 y por supuesto pues estos procesos dentro del sector público. Los avances gestados, por lo menos de acuerdo a los datos que se tuvo acceso, ¿verdad?, en el marco de esta investigación, para el primer semestre del 2021 nos muestran que el 26% de las metas concretas, ¿verdad?, o intervenciones específicas definidas en esta estrategia habían sido finalizadas, mientras que el 56% se encontraba en ejecución. Por otro lado, también hay que hacer alusión a una política muy importante para nuestro país, que es el caso de la Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la formación, el empleo y el disfrute de los productos vinculados a la ciencia, la tecnología, la innovación y las telecomunicaciones para el periodo 2018-2027. Esta herramienta es muy importante porque fue planteada con el objetivo justamente atender a diferentes brechas en materia de género que afectan al sector, y a partir de esto pues se le plantea su respectivo plan de acción y también pues se tienen diferentes pilares o ejes a través de los cuales se trata de atender a esas brechas. Para el primer semestre del 2021 hay que señalar que, bueno, en el marco de esta política el 40% de las acciones o actividades realizadas, ¿verdad?, fueron vinculadas o eran acciones que pretendían fomentar la atracción de las mujeres a la ciencia, la tecnología y la innovación, lo que se contrapone, digamos, o que contrasta, ¿verdad?, con los esfuerzos que se han realizado en otras áreas, pero que no está de más decir, pues, que es un esfuerzo sumamente, pues, valioso e importante, ¿verdad?, y que hay que continuar, pues, fortaleciendo otras áreas, por ejemplo, como mencionar el caso de la apropiación social, ¿verdad?, de la ciencia, sobre todo con perspectiva de género. Por otro lado, también se incluye el análisis de la Estrategia Nacional de Bioeconomía de Costa Rica para el periodo 2020-2030, perdón. Y esta herramienta es muy importante también porque plantea un cambio o una transformación socioproductiva, buscando generar una economía que sea más resiliente, ¿verdad?, desde el punto de vista y sobre todo fomentar el aprovechamiento de los productos de la biomasa y para ello, pues, justamente aprovechar también las tecnologías. De la mano de esto, ¿verdad?, y en el marco de esta estrategia se ha logrado, pues, avanzar en la consolidación de un portafolio de proyectos específico, también en la creación o establecimiento de un grupo de trabajo y en el establecimiento de fondos conjuntos entre diferentes actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. En materia de gobierno digital hay que señalar que a modo de reflexión, ¿verdad?, y en materia y en línea con el seguimiento que se viene realizando con respecto a los avances que se hacen con respecto a la apropiación, ¿verdad?, y digamos la adopción de la firma digital certificada en nuestro país, se identificaron un conjunto de obstáculos y un conjunto también de mejoras para continuar fortaleciendo el aprovechamiento de la herramienta. En el marco de los obstáculos se identificó, bueno, que en primer lugar hay que señalar el caso de la alfabetización digital, ¿verdad?, que esta falta de habilidades
carece, digamos, o genera, ¿verdad?, que haya una carencia de conocimientos específicos que permita, ¿verdad?, el aprovechamiento o el uso en sí de la herramienta, ¿verdad? Y por otro lado, ¿verdad?, otro de los grandes temas está relacionado con el costo, ¿verdad?, que sigue siendo pues un limitante importante para adquirir la herramienta. Y por otro lado, en el marco de las mejoras, identificamos la necesidad de que se incorpore la firma digital, sobre todo, ¿verdad?, en más trámites y servicios, ¿verdad?, para que se promocione su uso. También es necesario que las organizaciones que aún no lo implementan, pues adquieran la infraestructura tecnológica necesaria para tenerla a disposición y que se capacite al personal de las organizaciones para que pueda utilizar la herramienta, así como que se creen procedimientos, normativa interna, ¿verdad?, también que guíen en la adopción de la herramienta, ¿verdad?, y en qué procesos puede ser adecuado tenerlo. También identificamos un conjunto de novedades específicas, ¿verdad?, en este periodo de análisis. Puntualmente hay que señalar el caso de la construcción del quinto plan de acción de Estado abierto para el periodo 2023-2026 que inició este año y que se enlaza con los esfuerzos que ha venido realizando nuestro país en materia de gobierno abierto, ¿verdad?, y datos abiertos también. Hay que hablar también del caso de los laboratorios de innovación comunitaria, que es una iniciativa que está a cargo del MISID, ¿verdad?, y donde están tratando de hacer una transformación importante, ¿verdad?, en el concepto, ¿verdad?, de los centros comunitarios inteligentes, el tipo, digamos, de capacitación, sobre todo enfocándole mucho al aprovechamiento de las tecnologías 4.0, ¿verdad?, con una propuesta también basada en las necesidades regionales. Y también hay que hacer mención de los casos de la Estrategia Nacional de Salud Digital y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que son dos esfuerzos que iniciaron este año. En el caso del capítulo sobre infraestructura, regulación de las telecomunicaciones y espectro radioeléctrico, hay que mencionar que este capítulo analiza, ¿verdad?, cómo han sido los despliegues de las redes 5G a nivel internacional y en América Latina. Y a partir de esto hay que señalar que según datos de la organización 5G Américas, hasta marzo del 2022, el despliegue de redes comerciales que estaban activas, ¿verdad?, de redes 5G en el mundo era bajo en comparación con la cantidad de redes de 4G. Sin embargo, ¿verdad?, y a pesar de esto, pues se observaban ciertas diferencias importantes a nivel de las regiones y sobre los avances, ¿verdad?, que estas iban gestando. En este caso, pues Europa y Asia aparecían como dos de las regiones, ¿verdad?, que estaban avanzando más en la activación de esta tecnología. Y por contraste, pues América Latina aparecía rezagada, ¿verdad?, en el número de redes 5G activas, ¿verdad?, con respecto pues a otras regiones, mostrando un desempeño similar al de otras regiones como Medio Oriente. Por otro lado, en el caso concreto de los despliegues en América Latina, también hay que señalar que pues en este caso, ¿verdad?, se ve, y de acuerdo con datos de la CEPAL, que las políticas, ¿verdad?, de la zona han favorecido la culminación o la terminación de el despliegue de la tecnología 4G y que eso es pues algo que también ha venido a retrasar un poco los avances de la tecnología 5G en la región. Y también se estima, de acuerdo a la CEPAL, que las mayores economías de la región tendrán que invertir un total de 120 mil millones de dólares para terminar los despliegues específicos. También hay que señalar que dentro de este capítulo se hace referencia a los resultados del estudio económico realizado por la OCDE para Costa Rica para este año, en donde, bueno, se nos indica que Costa Rica ha avanzado, ¿verdad?, muchísimo en materia de conectividad móvil y que también pues hay avances importantes en materia de penetración de banda ancha fija. Sin embargo, todavía hay trabajo que realizar en este tema, ¿verdad?, con respecto a lo que considera OCDE, ¿verdad?, y para que se pueda, digamos, alcanzar niveles similares a los de otros países de OCDE. Por otro lado, se resalta también el rol tan importante que ha tenido el proceso de apertura del mercado de telecomunicaciones, sobre todo porque ha facilitado y ha generado mayor acceso a los servicios de telecomunicaciones y los ha convertido en servicios más asequibles. De igual modo, este estudio nos reitera que de acuerdo, ¿verdad?, a la aplicación del índice de regulaciones del mercado de productos de la OCDE, en nuestro país todavía se tienen ciertas barreras regulatorias, ¿verdad?, que afectan los procesos de despliegue y desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones, y en ese sentido se señala la necesidad de continuar los esfuerzos en materia de simplificación de trámites, la armonización de normativas, sobre todo pues con respecto a la reglamentación local, ¿verdad?, y que pues esto al fin y al cabo va a terminar repercutiendo, ¿verdad?, en generar condiciones que faciliten el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Por otro lado, en este capítulo también se incluye una mención, ¿verdad?, o un capítulo específico sobre temas relacionados con la gestión de espectro radioeléctrico, y en este caso podrán encontrar pues una reconstrucción conceptual específica sobre ciertas nociones que son básicas, ¿verdad?, como espectro electromagnético, frecuencias y bandas de frecuencias, atribución y asignación de frecuencias, administración de espectro, asignación de licencias de uso de espectro, modelos de asignación de espectro, entre otros temas. Y también se hace un recuento, ¿verdad?, del estado de
situación del despliegue de las redes 5G en Costa Rica, con corte pues más o menos para agosto de este año. Igualmente, con respecto al Fondo Nacional de Telecomunicaciones, que es el mecanismo de acceso y servicio universal que dispone nuestro país y que fue establecido en la Ley General de Telecomunicaciones, hay que mencionar que, bueno, para el 2022, Fonatel estaba teniendo una cartera integrada por un total de 5 programas, 38 proyectos y representando pues una inversión acumulada de un total de 315 millones de dólares. También para este año se identifica que los mayores avances digamos, en materia de mayor ejecución se dieron en el marco de los programas de centros públicos equipados y red educativa del Bicentenario, y en contraposición el que tuvo pues menor ejecución, ¿verdad?, fue el de programa de comunidades conectadas. Asimismo, otras de las novedades que se identifican en este periodo están relacionadas con el finiquito del contrato con el Banco Nacional, pues a petición también y recomendación de la Contraloría General de la República, y el establecimiento también de un nuevo contrato pues con otra entidad bancaria, que en este caso es el Banco de Costa Rica. También hay que recordar que los programas asociados a Fonatel conforman la Agenda de Solidaridad Digital de nuestro país y como tal también están asociadas al Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones. En este caso, hay que señalar que 3 de las 7 metas que están vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones para pues la herramienta vigente para el periodo 2015-2021 mostró un 100% de cumplimiento. Cuando analizamos los avances nosotros, pues a nivel, digamos, de los programas concretamente, hay que señalar que en el caso del programa de comunidades conectadas para el 2022 se logró conectar un total de 129 distritos, un total de 9 territorios indígenas, cifra que sube para 11 territorios para abril del 2023. En el marco del programa Hogares Conectados se logró conectar un total de 226.864 hogares. En el marco del programa de centros públicos equipados se dieron un total de 115.317 dispositivos a estos centros cubiertos en el marco del programa, cifra que nuevamente vuelve a subir para abril del 2023. Y hay que señalar que también en el marco de este programa el 91% de los dispositivos que han sido entregados pues han sido dados a centros educativos del MEP. En el caso de red educativa del Bicentenario, hay que señalar que durante el 2022 se logró conectar un total de 600 centros educativos, lo que representa un avance importante del 65% del cumplimiento de la meta 14, que fue una meta incluida, ¿verdad?, en el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones para el periodo 2015-2021, y es una cifra que nuevamente pues vuelve a subir para abril del 2023. Igualmente, en el marco de nuestro informe se incluye una investigación realizada por un investigador de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica, donde se analizó la productividad científica de la Universidad de Costa Rica durante la última década. Hay que mencionar que esta investigación fue realizada justamente con el objetivo de hacer un análisis cuantitativo de artículos científicos publicados en revistas internacionales y nacionales de la UCR y no de la UCR también. Y el objetivo también era, pues, a partir de esto, identificar publicaciones y personal investigador destacado en las diferentes áreas del conocimiento con el fin de contar con una evaluación objetiva de la difusión e impacto de las investigaciones que realiza la institución. A partir de esto hay que señalar que se revisaron un total de 5.143 artículos científicos, la mayoría de estos publicados en el idioma de inglés, identificándose también que la mayor citación, ¿verdad?, de artículos, ¿verdad?, se dio en el año 2016 y 2018, y hay una tendencia importante que se identifica que tiene que ver con el hecho de quiénes producen cada artículo. En este caso se identifica que la mayoría de los artículos fueron generados con coautoría, ya sea a nivel nacional o internacional, y cuando la coautoría es a nivel nacional, se identifica que la mayoría se hizo con la universidad, digamos, investigadores e investigadoras de la Universidad Nacional. También se ve una tendencia interesante que a lo largo de la década, durante los primeros 7 años, se produce el 50% de digamos, de la producción académica, mientras que en los últimos años se produce el 50% restante, lo que nos habla de una alta productividad académica durante los últimos 3 años. Igualmente vemos el caso de que ciertas revistas, ¿verdad?, de la Universidad de Costa Rica, como la revista Biología Tropical, es una de las más, pues, prestigiosas a nivel también internacional, a nivel nacional, y tiene una gran cantidad de autores afiliados de la Universidad de Costa Rica. También vemos una presencia importante de investigadores de la Universidad de Costa Rica en espacios internacionales muy relevantes como la revista internacional Toxicon, siendo el autor, digamos, más citado, uno de los más importantes, José María Gutiérrez, que es un investigador asociado pues al Instituto Cloromido Picado y que es además uno de los más citados a nivel internacional.
Y bueno, a modo de síntesis con respecto a este capítulo, hay que señalar que, bueno, el corpus analizado, ¿verdad? O esta cantidad de artículos tan amplia nos evidencia, ¿verdad? Una notable diversidad en las áreas del conocimiento. Vemos que hay una alta tendencia a la coautoría a nivel nacional, ¿verdad? Con autores, como les decía, de la Universidad Nacional y también, y en segundo lugar, con investigadores e investigadoras del TEC. También vemos una tendencia a que las coautorías internacionales, cuando se dan, generalmente se dan con investigadores e investigadoras de Estados Unidos, España, Brasil, Alemania, México, y también pues, se pueden mencionar el caso de otros 64 países. Igualmente, como les mencionaba, los últimos 3 años son donde se ha mostrado pues una mayor productividad académica por la constante generación, ¿verdad?, de artículos científicos. Y a pesar de estos avances tan relevantes, sí vemos una brecha de acceso de género, ¿verdad?, sobre todo en el acceso a la publicación de artículos científicos, porque la mayoría de estos han sido escritos por hombres. Y en ese sentido, pues se identifica la necesidad de que la Universidad de Costa Rica disponga de mayores fondos para estimular la producción académica de mujeres, pues justamente investigadoras, y que puedan pues generar mayores publicaciones y aportaciones a sus diferentes áreas del conocimiento. Esto sería de mi parte y le cedo el espacio a nuestro colega Alejandro Amador, quien continuará con el resto de la presentación. Muchas gracias, Valeria. Pasamos al capítulo sobre acceso y uso de las TIC en gobiernos locales. Aquí es muy importante mencionar los resultados principales que vienen en este capítulo son los del cuarto censo de tecnologías de información y comunicación en gobiernos locales. Esto es siempre todo este trabajo que venimos realizando sobre lo que es el proceso de digitalización de los gobiernos locales, ese camino hacia la e-municipalidad, entendiendo que esta digitalización de la municipalidad implica una mayor transparencia, eficiencia y eficacia, pero que también existe una serie de retos en este proceso de digitalización. Existen retos tecnológicos como la necesidad de infraestructura TIC a lo interno de algunos gobiernos locales o de seguridad. Existen retos organizacionales que tienen que ver, por ejemplo, con lo que es el apoyo a la alta gerencia, el cambio de la cultura a lo interno de la institución. Hay, por supuesto, factores financieros o económicos importantes. También hay temas de estrategia de mediano y largo plazo a nivel municipal. Hay aspectos institucionales, como lo es el compromiso político o el liderazgo de los tomadores de decisión. Factores de personas, que tiene que ver también con la capacitación, del capital humano o con la concientización de la importancia de estos temas. Y, por supuesto, también hay temas legales que a veces dificultan esta serie de procesos. Para este año, para esta cuarta edición del censo, se lograron un total de 65 respuestas. Esta es la segunda mayor cantidad de respuestas que hemos logrado. La vez que más se logró fue en el 2019 con 72. En el 2021 tuvimos pocas respuestas porque ese se desarrolló en el contexto de la pandemia y los retos que esto implican. Y para este año, pues sí, cabe recalcar que hubo una baja participación de lo que fueron los gobiernos locales de Punta Arenas y una participación que fue deficiente dentro de lo que fue la zona de San José, particularmente al compararla con años anteriores. Como siempre, como menciono, es importante recordar, aquí nada más muestro algunos resultados generales, algunos aspectos interesantes, pero el desarrollo completo de toda la temática está en el capítulo correspondiente. Aquí, por ejemplo, un valor que me gusta resaltar es el aumento en la tenencia de drones. Vemos un aumento bastante significativo entre 2021 y 2023. Se pasa de un 46% de gobiernos locales con drones a un 58%, y donde vemos cómo es que se da este uso de drones. Del total de gobiernos que cuenta con un dron, un 74% lo usa para catastro, 21% para comunicación. Además, hay porcentajes en gestión vial, seguridad y apoyo en emergencias. Y pueden ver que estos porcentajes suman más de 100, porque hay gobiernos locales que utilizan los drones para más de un aspecto de estos. Me parece que aquí hay una oportunidad muy interesante de trabajar. Vemos un aumento de 12 puntos porcentuales de un censo a otro. Vemos también el tema de catastro, que es el que principalmente se utiliza.
Hay una gran oportunidad, considero yo, en este tema en específico, por este aumento tan marcado. ¿Cómo se puede trabajar a nivel de entre las mismas municipalidades para fomentar el mejor uso posible de esta tecnología? ¿Cómo se puede fomentar desde instituciones de afuera que también apoyan al sector, IFAM, la Unión de Gobiernos Locales, etcétera? Aquí hay todo un tema que me parece que es muy interesante. Otro tema muy valioso es el que tiene que ver con las velocidades de Internet. Particularmente vemos un cambio importante en el tipo de conexión de gobierno en los gobiernos locales. A este año, un 97% de los que respondieron la encuesta utilizan fibra óptica. Ya desaparece la conexión punto a punto, desaparece la conexión móvil y solamente, básicamente, como un gobierno local está todavía con cable módem. Y esto también repercute en lo que es la velocidad de los gobiernos locales. Vean que, por ejemplo, en el gráfico de la derecha, al 2019 solo un 14% de los gobiernos locales tenía velocidades de 100 megas o más. Al 2023 es un 75%, 3/4 partes de los gobiernos locales que cuentan con este tipo de velocidades. Esto impacta la eficiencia de los funcionarios y eso también va muy de la mano con el aumento en la capacidad instalada de fibra óptica en el país y que también se ha visto reflejado también en hogares, que ese es un tema que vamos también a ver un poquito más adelante. Otro aspecto que a mí me parece muy interesante en lo personal es toda la parte que tiene que ver con el uso de redes sociales, porque es la forma en la que los gobiernos locales se acercan a la ciudadanía, ¿verdad? Tenemos que desde hace ya otros censos, tenemos que el 100% de los gobiernos cuentan con página de Facebook. YouTube disminuyó un poquito entre el censo pasado y el actual, de 77 a 72. Por primera vez consultamos sobre WhatsApp, comunicación por WhatsApp. Instagram vemos un aumento importante y es que si nos ponemos a ver, y tal vez las personas que nos estén escuchando, piénsenlo también un poco a nivel personal. Cada vez usamos tal vez un poco más Instagram y un poquito menos Facebook. Tal vez usamos Facebook para enterarnos de cierto tipo de cosas, pero podemos tener una mayor tendencia de uso de Instagram. A veces, por lo menos yo en lo personal utilizo mucho más Instagram que Facebook, y eso se está reflejando en la tendencia de los gobiernos locales que se están acercando más a Instagram. Ya tenemos más de la mitad de los gobiernos en Instagram. Twitter, en cambio, o ahora X, esto se hizo creo que antes de que cambiara de nombre la plataforma, disminuye. Y claro, uno ve un proceso de salida de Twitter, X, que pues ya la gente ya no tiene tanto interés de estar ahí. Y TikTok, ya tenemos un 14% de los gobiernos locales que están incursionando y experimentando con la plataforma de TikTok, que es una plataforma que exige características diferentes, y aquí aprovecho para hacer el comercial que siempre hago, que también el PROSIC está buscando incursionar en esta plataforma. Ya tenemos una cuenta en TikTok, así que si no nos siguen todavía por ahí, los invitamos también a seguirnos. Este es tal vez un gráfico un poquito más denso y es sobre los servicios que están digitalizados en los gobiernos locales. Aquí tal vez lo más interesante a evidenciar, y en el documento viene la evolución a lo largo de los años. Aquí, para no hacerlo más pesado el gráfico, solo mantuvimos los resultados del 2023. Aquí cabe mencionar que los que más digitalizados están son los que tienen que ver con pagos, pago de patentes, pago de servicios, porque son los que impactan de manera más directa, más inmediata en las arcas del gobierno local, ¿verdad? O sea, se siente inmediato el aumento en ingresos gracias a la digitalización de este tipo de trámites. Mientras que otros trámites que van más como con solicitudes de citas a funcionarios, declaración de exoneración de impuestos, consulta del estado de trámites, esos todavía no están tan digitalizados en muchos gobiernos locales. Este es otro tema muy importante para mí, y a mí me gusta hacer mucho énfasis en esto. Nosotros calculamos esto que llamamos la razón de carga laboral de los funcionarios de TI. Y es que esta es la realidad a la que se enfrentan los gobiernos locales. ¿Cómo pueden los gobiernos locales acelerar sus procesos de digitalización cuando el área de informática en muchos gobiernos locales está muy debilitada en realidad? Esta razón de carga laboral es simplemente un ejercicio de dividir la cantidad de funcionarios municipales entre la cantidad de personal de TI con los que cuenta el gobierno local. Aquí, ¿qué podemos ver? Podemos ver, por ejemplo, que para empezar, los que son el Consejo Municipal de Distrito de Cervantes y las municipalidades de Jiménez, León Cortés, San Mateo, Tarrazú y Turrubares no cuentan con personal de informática del todo en sus gobiernos locales.
Un 9% de los que, esto representa un 9% de las personas que, perdón, de los gobiernos locales que respondieron el censo. Además tenemos que, por ejemplo, para la municipalidad de San Rafael, cada funcionario de TI tiene que atender a 160 funcionarios municipales. En Turrialba y en San Ramón, 150. En Upala, 128. En Osa, 125. Y así, aquí en este pedacito de la tabla muestro los casos como más complejos, pero como les decía, en el informe completo viene todos los datos de todas las municipalidades que participaron sobre esta carga laboral. Otros datos muy importantes a señalar. Si te volvés tal vez, porfa, vale, al anterior, es como decía, 9% no cuenta con profesionales de TI del todo, que son estas primeras. Además, un 30,7% tiene un único profesional en TI y un 63% tiene uno o dos profesionales. Si sumamos ese 63 al primer 9, tenemos que básicamente 3/4 partes de los gobiernos locales tienen entre 0 y 2 funcionarios que tienen que pasar todo el día atendiendo las emergencias, las distintas emergencias, apagando incendios, como dicen popularmente. Pasan apagando incendios. ¿En qué momento van a poder avanzar en otros proyectos de digitalización más profundos, verdad? Ese es el tema complejo acá. Ahora sí. Pasando ya al capítulo sobre acceso y uso de las tecnologías de información y comunicación en los hogares costarricenses, es importante recalcar que Costa Rica a nivel internacional, Costa Rica está bastante bien. Costa Rica ha hecho avances muy importantes en lo que son tecnologías de información y comunicación. En el índice de preparación de la red, el NRI, nos encontramos de 4º lugar a nivel latinoamericano. A nivel latinoamericano, Costa Rica se encuentra muy bien. Incluso en el índice para el Internet asequible, Costa Rica a lo largo de varios años ha mantenido el primer lugar a nivel mundial. Pero incluso aquí, si nos vamos de nuevo al NRI y a la tabla que tenemos por acá a la derecha, nos encontramos en 4º nivel latinoamericano, estamos igual en el puesto 56 a nivel mundial. Es decir, a nivel latinoamericano sí estamos bien, pero hay todavía mucho que hacer si queremos compararnos con los grandes países, con las economías avanzadas. En tenencia de dispositivos en los hogares, a nivel general, esos son resultados de la encuesta nacional de hogares. Algunos aspectos interesantes a señalar: 96%, ya como desde el 2000, bueno, incluso desde el 2015, no sé, estamos del 2019 en adelante, arriba del 96% de hogares, ya estamos como en un nivel de saciedad en cuanto a telefonía celular en los hogares. En computadoras sí hemos dado un paso como un poco hacia atrás. Vean que en el 2013, 52% de los hogares tenían computadoras y a partir de ahí ha empezado a subir un poquito esa tendencia en los últimos años. En el 2021 volvemos a llegar a un 50%, pero volvemos a caer en el 2022 a un 47%. Y las computadoras permiten muchas cosas que el teléfono móvil inteligente no nos permite. Internet, también un dato ahí interesante, bajamos un poquito del 2019 al 2021. En el 2019 es que se da un pico muy alto de aumento, ¿verdad? Que son 13 puntos con respecto al 2018, probablemente empujado también por la pandemia. Bajamos un poquito, ya el 2022 volvemos a subir en el dato, y es importante señalar que sí estamos bastante por encima del 2018, es decir, sí continuamos con esta tendencia creciente y no deja de ser impresionante cuando uno lo compara: 83% de hogares conectados contra apenas 24% de hogares conectados en el 2010, ¿verdad? Ha sido una ruta enorme de digitalización en ese sentido. Otro aspecto muy importante reciente es el cambio en el tipo de conexión a Internet. Aquí lo que cabe resaltar, como mencionaba antes, es ese cambio tan significativo en lo que es la conexión de fibra óptica. En el 2020 apenas era 8,9% de los hogares, en el 2022 23% de los hogares con fibra óptica, que eso va mucho de la mano con ese aumento en la capacidad instalada que generaron los operadores en el contexto de la pandemia y que se está viendo ese impacto a partir de, en el 2022 se vio muy marcadamente. Aún así, esto nos mantiene un 16,7% de los hogares desconectados, lo que nos lleva a la siguiente diapositiva. Y es, ¿qué es lo que hace que los hogares estén desconectados? La principal razón es
que un 37% de los hogares desconectados dicen que no lo necesitan. Esta tendencia se ha mantenido desde el 2020 y está muy relacionada, puede estar muy relacionada a temas de alfabetización digital, porque aquí estamos ustedes y yo viendo la presentación del informe y tenemos claro que necesitamos el Internet. Tanto es necesario el Internet que en el índice de pobreza multidimensional se cuenta como uno de los factores de pobreza el no tener acceso a Internet, y aún así un 37% de los hogares desconectados dicen que es que no lo necesitan. Hay un tema de alfabetización. La tercera razón, que dice no saben cómo usarlo, que es un 8,9% de hogares, también pues claramente es de manera más directa alfabetización digital. Y a lo que voy yo con esto es que hay un porcentaje muy grande de hogares costarricenses que dependen de esa alfabetización digital, que si a nivel de política pública se hacen esfuerzos de digitalización, ese porcentaje de hogares desconectados disminuiría. Y la segunda razón, pues la de los costos del servicio, o sea que es un 37%, también es un porcentaje importante de hogares desconectados porque no tienen el dinero para conectarse. Ahí entran otro tipo de políticas públicas como lo es, por ejemplo, Fonatel y esfuerzos similares. Algunos ejemplos de brechas por temas socioeconómicos específicos, y como les decía antes, esto más a profundidad, pueden ver el informe que trae todas las distintas tablas y comparaciones. Esta, por ejemplo, es la de conexión por zona geográfica. Aquí se pueden ver las diferencias, por ejemplo, mientras que un 53% de hogares de zona urbana tienen computadora, solo un 31% de hogares de zona rural la tienen. Ahí hay una diferencia de más de 20 puntos. En Internet tenemos 86 contra 76, una diferencia de 10 puntos que, ojo, es importante señalar, disminuyó, porque vean que mientras que en hogares de zona urbana se pasó de 85 a 86% con Internet, en hogares de zona rural aumentó de 70 a 76. Ahí hay una disminución de la brecha y es algo también positivo de señalar. Brechas por nivel de ingresos, esto es otra de las más marcadas. Aquí podemos ver, por ejemplo, en computadora, el ingreso es uno de los mayores factores. 78% de los hogares más ricos tienen Internet, 23% de los hogares, perdón, computadora, contra 23% de los hogares más pobres. Es una diferencia de más de 50 puntos porcentuales. Internet igual, 94 contra 69, sigue siendo una diferencia de 25 puntos porcentuales. Igual, otras brechas en los hogares costarricenses, por ejemplo, lo que son regiones de planificación, tenemos que las regiones Chorotega, Pacífico Central, Otar Norte, presentan las brechas, las mayores brechas contra otras regiones, y la región Chorotega es la más desconectada, con apenas un 27% de hogares sin acceso a Internet. Recordemos que el promedio nacional estaba en 16,7% y Chorotega específicamente tiene 27% de sus hogares desconectados. En nivel educativo, también muy marcado, por ejemplo, en lo que es acceso a computadora, 83% de hogares con educación superior tiene computadora, y esta está presente solamente en 50% de los hogares con educación secundaria completa o incompleta, o un 29% de hogares con un nivel de escolaridad de primaria o menos. Finalmente, en jefatura femenina, a mí me gusta mucho señalar esto, en jefatura femenina no se evidencian mayores brechas digitales. Hay que recordar que sí existe una brecha digital de género. Sin embargo, esta brecha digital de género se ve en otros aspectos que son importantes evaluar, conocer y estudiar. Sin embargo, en la parte de acceso TIC de hogares, no hay mayores brechas. Incluso hay algunas brechas que están ligeramente a favor en la jefatura femenina contra jefatura masculina, y esto es en realidad algo bastante positivo. Finalmente, bueno, para ir terminando mi participación en lo que tiene que ver con el capítulo de brechas, conocimientos y habilidades digitales del personal académico de sedes y recintos de la UCR, este es un capítulo de nuestra compañera Tatiana. En este capítulo pues habla de, se desarrolla en el contexto de los nuevos modelos educativos, de toda esta nueva normalidad post pandemia, de todo el proceso de educación a distancia que se dio durante la pandemia. Es una continuación del año pasado, que el año pasado se hizo un censo en la Facultad de Ciencias Económicas de este mismo tema, y que sus resultados están en el capítulo en el informe, del año pasado. Para este año nos vamos a un estudio en recintos de la universidad. Se hizo en los recintos de Tacares de Grecia, San Ramón, Santa Cruz, Guapiles, Turrialba, Valparaíso, y las sedes de Pacífico y Sur. Se hizo durante el primer semestre del 2023, se tuvo 227 respuestas de una población de 802 profesores, lo que nos da un porcentaje de respuesta del 39,4%, que se considera bastante positivo, pues considerando que era una encuesta autoadministrada.
De la gente que respondió, pues hubo un poco más de incidencia de hombres. Además, todos cuentan con una educación universitaria completa y casi un 60% reside en la CAM. Se encuentra que tienen un alto nivel de conectividad, ya que todos los docentes cuentan con al menos una computadora portátil y 85% valoró la conexión a Internet en el hogar como buena o muy buena. Aquí un par de gráficos de los que vienen en el capítulo, por ejemplo, un par de tablas. Aquí la tabla en la izquierda podemos ver, como comentamos, 98% tiene computadora portátil y además un 26,4% tiene computadora de escritorio. Esto suma más de 100, que quiere decir que hay profesores que tienen tanto una portátil como computadora de escritorio. Además, hay incluso un 60% de los profesores que cuentan con internet de fibra óptica. Y si nos vamos a la tabla de la derecha, vemos que hay un 54% de los profesores que tienen tanto internet fijo como móvil, ya sea que el fijo sea de fibra óptica o de cable módem, y esto lo que nos da es una redundancia muy valiosa para dar clases a distancia, porque si algo pasa, si se fue la luz, si me quedé sin el internet fijo, si el internet fijo falló, puedo pasarme al internet móvil, pues para terminar la clase. Si bien, por supuesto que el internet móvil tiene limitaciones de datos, me ayuda a solventar alguna emergencia y esto es muy valioso. Igual, el gráfico a la izquierda era la parte que comentaba, de que hay un porcentaje muy alto de profesores que dice tener una conexión muy buena o buena, y de hecho solo un 1,3% dijo tener una conexión mala. Y en cuanto a la velocidad, vemos que tienen velocidades relativamente altas, 62% tiene 50 megas o más, otro 13% tiene de 30 a 50%, solo hay un 4% de los profesores que tienen velocidades de menos de 10, que ya complicarían pues el proceso de educación a distancia. En cuanto a brechas, se encuentran que existen diferencias por las zonas en la tenencia de Internet de todos los tipos y que esto pues repercute un poco en las velocidades de Internet a las que acceden los profesores. Por otro lado, no se encontraron diferencias en el grado de conocimientos digitales percibidos en los distintos grupos evaluados, que también principalmente se evalúa brecha por género, hombres y mujeres, y brechas por edad. Se dividen los docentes en dos grupos, en los que son mayores de 56 años y menores de 56. Y 56 pues se definió por una cuestión de los grupos, de los porcentajes, como para que diera una comparación que valiera la pena evaluar. También se encuentra que las mujeres se capacitan más por sus propios medios que los hombres, que las mujeres también consideran, y tanto mujeres como hombres consideran tener un nivel de conocimiento digital alto. Algo interesante, tal vez de los aspectos más interesantes, es que los docentes de 56 años o más tienen mayores velocidades de internet fijo en el hogar. Esto podría tal vez deberse a un tema de ingresos, que tal vez los docentes de 56 años o más pues tengan mayores ingresos y que esto les permita adquirir planes de velocidades más altas de internet. También los docentes de mayores, es interesante, hay como en general un mayor interés de los docentes de mayor edad por capacitarse, y eso se ve en dos lados. Por un lado, se ve que los docentes mayores de 56 o más, perciben que la universidad y la escuela respectiva les capacita con mayor frecuencia que los docentes de menor edad. Y además, los docentes de mayor edad se capacitan más por sus propios medios, es decir, de llevar cursos externos a lo que la universidad le ofrece, que los de menor edad. Entonces, es bastante interesante que sean los de mayor edad los que busquen también capacitarse más. Y esto sería la participación mía. Le cedo la palabra a nuestro compañero no porque es externo, pero a Dalid, que nos ha apoyado desde la perspectiva del derecho por ya varios años, creo, ¿verdad, Dalid? Has venido haciendo capítulos muy valiosos porque todo este tema de derecho es sumamente interesante en la parte de las tecnologías de información y comunicación en el país. A Dalid, te cedo la palabra. Muy buenos días, Alejandro. Finalmente aprovecho como externo para agradecerles por la invitación a participar y finalmente felicitarles porque sin lugar a dudas, sin los aportes que hace PROSIC, es muy difícil avanzar en este gran reto que nos representa la tecnología. El capítulo que me tocó desarrollar es el de ciberdelincuencia. Aquí voy a iniciar a la inversa y es recalcando que uno de los principales hallazgos es que se cuentan con estadísticas poco precisas, y esto lo viene diciendo inclusive el Consejo de Europa para Costa Rica desde el año 2018, y esto hace
que de alguna manera las estadísticas que mostramos terminan siendo tendencias. Sin embargo, para poder identificar exactamente qué es lo que está pasando en nuestro país, cómo están los ciberdelincuentes actuando, se convierte en algo difícil porque no existen instrumentos para poder medir exactamente cómo se está moviendo la ciberdelincuencia en nuestro país. Para nadie es ningún secreto que el delito más denunciado en Costa Rica es la estafa informática, que ha tenido una explosión en los últimos años, principalmente en pandemia, donde de hecho, digamos, se da un incremento de un 60.5% sobre este fenómeno. Y aquí hay que decir que sin lugar a dudas las estafas informáticas son problemas complejos para la sociedad costarricense y mucho está vinculado con la ausencia de educación sobre temas de privacidad, de ciberseguridad. Hablemos de que en Costa Rica no hay una asignatura de educación digital que se le enseñe a la adolescencia, a los niños, pero lo que sí vemos es que a las personas desde muy pequeñas se les dan dispositivos con muy poco acompañamiento. Y bueno, parte de lo que tenemos que hacer conciencia es que la ciberdelincuencia es un fenómeno real que ataca a los niños, que ataca a todas las personas y por ende tenemos que seguir investigando, tenemos que dotar de capacidades al Poder Judicial para poder investigar este tipo de delitos que nos afectan a todos y por ende, así podemos avanzar. Valeria, la siguiente, por favor. Entonces vemos que debido a que no tenemos estadísticas adecuadas, podemos utilizar, sí, estadísticas y datos precisos que se dan inclusive a nivel trimestral, a nivel mundial, sobre tendencias que se están dando a nivel mundial en esta materia. Una de las más importantes tal vez es lo que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial para la comisión de delitos informáticos. Entonces, ya vemos que hay programas que se están alquilando para que en una especie de ChatGPT se pueda utilizar, pero para ciberdelincuentes. Todos sabemos que ChatGPT pues tiene algunos límites, conductas que no pueden realizarse con porque van contra su ética, porque finalmente pueden ser prohibidos cuando se hacen las solicitudes, pero cuando estamos hablando de un WormGPT, que es el equivalente en la dark web para ciberdelincuentes, ya ahí no vemos que estén estas restricciones claramente, porque están hechos para fabricar phishing. Y si lo normal es que nosotros recibamos consejos de fíjese la ortografía, vea que pueden cometer errores los delincuentes, es una de las maneras de identificar, para este momento ya nos podríamos ir olvidando de esto, porque con la inteligencia artificial los textos van a estar impecables en cualquier idioma. Los engaños van a mejorarse porque la inteligencia artificial inclusive les va a dar ideas. Por otro lado, vemos uno de los delitos cibernéticos más importantes a nivel mundial que impacta mucho a las organizaciones, dentro de ellas las costarricenses, que es el Business Email Compromise, que es cuando delincuentes hackean, digamos que el servidor de correo electrónico de una organización o la cuenta de correo electrónico, se ponen como un hombre en el medio para fabricar una estafa tradicional en donde cuando una empresa va a realizar un pago normalmente millonario, le dicen que o reciben, porque los delincuentes tienen acceso a toda la información de los correos, le dicen que va a haber un cambio de cuenta, las personas pagan $1.000.000, $500.000, $250.000, $100.000, realmente siempre son bastante altos, y cuando realizan el pago se la están dando a los delincuentes. Entonces esto inclusive genera un mayor impacto a nivel económico que el ransomware, y esto nos dice demasiado. Por ende, las organizaciones deben crear protocolos para lidiar contra esto. Entonces vemos que en la primera mitad del 2023 aumentan en más del 54%
los ataques de phishing en comparación que el año anterior. Y también vemos que se da un aumento 478% de phishing de correos electrónicos maliciosos, lo que es una tendencia que nos tiene que poner a pensar que cuando nosotros estamos revisando nuestro correo electrónico, van a haber engaños, van a haber malware o virus, si le queremos llamar así, en nuestra bandeja. Quiere decir que tenemos que ser desconfiados. Y a pesar de que los delincuentes nacionales todavía no están utilizando tanto el correo electrónico ni para malware, ni para engaños, digo tanto porque lo usan más llamadas, que es el phishing, tenemos que estar pendientes. Vemos entonces que en el país no tenemos una estrategia especializada en la lucha contra el cibercrimen y específicamente tampoco sobre las estafas informáticas que también deberíamos crear para poder luchar contra este fenómeno, una estrategia nacional de educación digital, que finalmente es la primera barrera en la protección contra el cibercrimen. Quiere decir que parte de lo que se está haciendo en PROSIC es parte de eso, pero poco sirve si no se empieza a incorporar en los programas educativos, tanto universitarios como del colegio. Aquí hay mucha información que son útiles para toda la población. Y de la misma manera, hay que fortalecer a los entes relacionados en el judicial con el cibercrimen. La sección especializada de lucha contra el cibercrimen, la unidad que está en la Fiscalía General de Cibercrimen, deben fortalecerse. Esto es esencial, pero para eso los magistrados tienen que tener como prioridad esta materia y tomando en cuenta que aquí hay temas de evidencia digital y también y la investigación de delitos que favorecen la comisión de otros delitos que la sociedad tal vez considera más graves, deberíamos priorizarlo. Siguiente, por favor. Entonces vemos también que uno de los elementos que sigue creciendo, que sigue preocupando a la población, es lo que tiene que ver con la extorsión. Quiere decir, esta extorsión que se favorece de documentos íntimos que tienen de sus víctimas. Normalmente seducen a una persona, esta termina brindando documentos íntimos y con esto los están extorsionando. También hay casos que están incrementando de una manera acelerada a nivel internacional contra menores de edad y también se reportan casos en Costa Rica. Tal vez esta tendencia no es tan grande en Costa Rica contra menores de edad, pero ya se está dando, pero a nivel mundial hay que tomar en cuenta, los menores de edad están siendo atacadas por las extorsiones y también casos de este tipo ya utilizando inteligencia artificial generativa. Entonces, la extorsión es un problema grave a nivel mundial. En Costa Rica ya se está dando, ya hay denuncias, el OIJ ya ha hecho reportes también y que a nivel mundial simplemente está explotando. Otro tipo de estafas son las estafas románticas. De hecho, hace unos meses tuvimos una entrevista aquí en PROSIC precisamente sobre este tipo de estafas. Y las estafas románticas tienen un crecimiento increíble. Están inclusive utilizando las criptomonedas para engañar a las personas y casi 2/3 de estas víctimas son mujeres con edad promedio de 50 años. Pero hay que tomar en cuenta, cuando se trata de estafas románticas, no hay un tema de edad, no hay un tema social, pero lo que sí pasa es que los delincuentes suelen escoger muy bien a sus víctimas porque quieren sacarle el mayor provecho posible. Así que si usted es una persona que publica mucha información en Internet, pues eso puede ser utilizado en su contra. Entonces, para concluir, podemos ver que el capítulo de la ciberdelincuencia le va a brindar herramientas a las personas para poder ver cómo se está desarrollando este tema a nivel nacional y sin lugar a dudas tenemos muchos retos por delante para combatir esto y pasa por priorizar la lucha contra esta materia. Muchas gracias.
Buenos días, me corresponde a mí entonces continuar con la presentación del capítulo número 7 titulado Teletrabajo en Costa Rica, alcances y limitaciones actuales de su implementación en el sector público y privado costarricense. Comentarles que muy brevemente que este capítulo se estructura en 3 grandes apartados. El primero de ellos es una aproximación conceptual y normativa sobre la materia de teletrabajo en el país. El segundo apartado es una revisión de los datos de teletrabajo a partir de la encuesta de empleo continuo del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Y el tercer apartado es la presentación de los datos que recopilamos a partir de la elaboración de un sondeo virtual. Destacar que Costa Rica históricamente se ha posicionado en América Latina como un pionero en materia de teletrabajo y que los antecedentes normativos en esta materia se remontan al año 2006, cuando a partir de un plan piloto que desarrolló el Instituto Costarricense de Electricidad, se puso en práctica la implementación del teletrabajo con 16 funcionarios y funcionarias. A partir de esto, se analizaron una serie de mejoras y de recomendaciones para este tipo de implementaciones. En 2017 se desarrolló, junto con el Ministerio de Trabajo y el Centro Internacional de Teletrabajo, el primer informe del estado de teletrabajo en el país. Y vemos que de 2006 a 2022 hay alrededor de 12 antecedentes normativos entre directrices, leyes y decretos que han venido normando la materia de teletrabajo en el país. Estas normativas es necesario que estén en un constante proceso de revisión, y fue así como en el año 2022 se empezó a reflexionar sobre el tema, por ejemplo, del derecho a la desconexión y la reciente ley sobre nómadas digitales. Todavía hay una serie de elementos importantes de incorporar en materia normativa, por ejemplo, el tema de la inclusión de género y otras temáticas que podemos ir observando más en detalle. A pesar de que Costa Rica se ha posicionado históricamente como un país referente en materia de teletrabajo, y a pesar también de que la incursión de la pandemia por COVID-19 significó a nivel mundial una incursión y aceleración del teletrabajo, lo que nos dicen los datos es que este crecimiento acelerado, en donde el país pasó de alrededor de un 8% a un 35% de personas asalariadas en condición de teletrabajo durante la pandemia, ha venido disminuyendo. Contrario a lo que se pensaba, que íbamos a tener un crecimiento acelerado y mantenido de la modalidad de teletrabajo en las distintas actividades, lo que hemos venido observando a nivel de la tendencia nacional y también global es que se ha reducido, luego de la salida de la pandemia, la cantidad de personas que trabajan bajo esta modalidad. En 2020, la encuesta continua de empleo incorpora justamente durante el momento más álgido de la pandemia y del confinamiento un módulo de consulta en la encuesta continua de empleo para poder analizar algunos elementos relacionados con el teletrabajo. A partir de estos datos pudimos observar que en cuestión de un mes, durante el año 2020, en abril particularmente, se triplicó, incluso llegó a cuatriplicarse la cantidad de personas que estaban teletrabajando, que los sectores de la economía en los que se estaba desarrollando mayormente la modalidad de teletrabajo tenían que ver con el servicio financiero, con los seguros, con actividades informáticas, con la comunicación, con la administración pública, con el sector educativo, pero particularmente con el sector de la educación privada y la educación universitaria. Y además, algunas tendencias que ya existían previo a la incursión de la pandemia. El teletrabajo se centró particularmente en áreas urbanas del gran área metropolitana, en rangos de edades de 25 a 34 años, mayormente hombres con estudios universitarios completos o incompletos. Y para este caso de los datos del año 2023, del segundo trimestre de abril, mayo y junio, lo que observamos
es que las personas trabajaban habitualmente, es decir, de 5 a 6 días hábiles. Entonces, observamos que esta incursión de la modalidad de teletrabajo durante la pandemia de COVID-19 tenía características muy similares a las que ya presentaba previo a la incursión de la pandemia. En este mismo periodo, en el segundo trimestre de 2023, abril, mayo, junio, en comparación con el trimestre móvil del mismo año, marzo, abril, mayo, lo que observamos es una disminución pasando de un 10.1% de cantidad de personas que teletrabajaban a un 9.6%, y esa ha sido pues la tendencia a la baja. Con relación al sondeo que desarrollamos desde el PROSIC para poder tener datos actualizados que nos permitiesen comparar la situación actual de la modalidad de teletrabajo tanto en el sector público y privado, lo que realizamos fue un sondeo virtual a través de Google Form que se habilitó del 5 de mayo al 21 de junio del año en curso, y para la divulgación de este sondeo contamos con el apoyo del CICAP, de la Universidad de Costa Rica, del Colegio de Profesionales en Sociología, de la Cámara Costarricense de Tecnología de la Información y de la Comunicación, de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología, del Colegio de Profesionales en Trabajo Social de Costa Rica y del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Con estas distintas entidades tuvimos la oportunidad de circular el formulario en sus bases de datos para finalmente contar con un total de 448 respuestas. Sin embargo, las respuestas válidas se reduce a 327 luego de que les consultáramos si las personas estaban trabajando actualmente y si además estaban trabajando bajo la modalidad de trabajo. Pese a que este sondeo no tiene la intención de poder generalizar los datos, sí vimos algunos datos importantes que van en consonancia con lo que ya venía recopilando la encuesta continua de empleo del INEC y algunas cosas que se diferencian. Importante, cuando se les consultaba a las personas cuánto tiempo estaban desarrollando la modalidad de trabajo, nos respondían que de 3 a 5 días, es decir, teletrabajando de manera frecuente. El 95% de las personas nos dijo que trabajaba tiempo completo. Mayormente las personas que respondieron a este sondeo radicaban en San José, en el gran área metropolitana, y tenían edades promedio de los 45 años. A diferencia de los datos del INEC, en donde la mayor cantidad de personas que teletrabajan son hombres, en este caso la mayor cantidad de personas que respondieron a nuestro sondeo son mujeres, con alrededor de un 63% de las respuestas que obtuvimos, y el 75% de las personas que nos respondieron dijeron que tenían más de 2 años de estar trabajando bajo esta modalidad, es decir, incursionaron en la modalidad de teletrabajo a partir del inicio de la pandemia por COVID-19. 95% de estas personas también nos indicó que trabajaba tiempo completo. Solamente el 12% de las personas nos indicó trabajar en el sector privado, y eso es un poco diferente con los datos que recopila el INEC, porque a partir de los datos del INEC, la mayoría de las personas se ubica en el sector privado en la modalidad de teletrabajo. Siguiente, por favor. Bueno, acá otros datos importantes, que solamente el 30% de las personas entrevistadas nos dijeron contar con personal a cargo, que los principales apoyos institucionales que estaban recibiendo por parte de las empresas o las instituciones en las que laboraban se relacionan con capacitaciones en materia normativa sobre teletrabajo, equipo, todo lo que tiene que ver con el equipo ergonómico, acceso a internet, y gastos por conexión y demás son cubiertos por las personas teletrabajadoras. Entonces acá observamos un fenómeno importante. Las empresas mencionan tener en general una reducción de sus costos, pero muchos de estos costos son trasladados a las personas teletrabajadoras, a pesar de que la norma sobre teletrabajo señala que
debería hacerse un proceso de negociación en donde las empresas sean quienes cubran la mayor parte de estos costos, ¿verdad? Pero en la práctica lo que vemos es que las personas trabajadoras tienen que asumir costos asociados con el desarrollo de sus actividades dentro del hogar. Siguiente, por favor. Los materiales de oficina, computadoras, acceso a plataformas son los recursos que usualmente suministran las empresas mayormente. Las personas consultadas también nos señalan que en un 70% contaban con conexión de fibra óptica. También nos señalan que han observado un aumento de sus costos en tema de pago de electricidad, compra de equipos tecnológicos y ergonómicos, pago de mejora de la conexión a Internet, pero que también han observado una disminución en costos en tema de transporte, en algunos casos en tema de alimentación. También les consultamos qué tipo de situaciones habían experimentado durante la pandemia y el desarrollo de actividades bajo la modalidad de teletrabajo, y las personas nos señalaban que, por ejemplo, habían sentido una mayor sobrecarga de labores y de cansancio. También nos señalaban que no habían tenido dificultades para separar su vida laboral de su vida familiar, y esto es bien interesante porque en comparación con los datos de la encuesta continua de empleo 2023 del INEC, quienes señalan estar sufriendo una mayor dificultad para separar su vida laboral de su vida familiar son las mujeres, ¿verdad? Los hombres hacen una nula mención a este aspecto, y la sobrecarga de actividades tanto domésticas como laborales son las mujeres las que las enfrentan. Y esto es un dato que ya se ha recogido, por ejemplo, en la encuesta de uso del tiempo 2017 y 2023, a la que hay que prestar atención en materia de actividades laborales bajo la modalidad de teletrabajo, pero en general en otras modalidades. Las personas también nos mencionaban que a partir de su participación en la modalidad de teletrabajo lograban tener una mayor concentración y eficiencia en el desarrollo de sus funciones laborales, un mayor ahorro de dinero, pero que también estaban sintiendo una extensión de la jornada de trabajo, es decir, se alargaba mucho más el tiempo laboral durante la modalidad de teletrabajo. Y con relación a este último aspecto, bueno, importante destacar también que pese a los avances que se han tenido en el país en materia de teletrabajo, principalmente en materia de normativa, y que este fue un dato muy importante que facilitó la transición hacia el teletrabajo de manera generalizada durante la pandemia por COVID-19, aún persisten algunas situaciones a las que es importante prestarle atención en materia de normativa, pero también en materia de política pública, que tiene que ver, por ejemplo, con la inclusión generalizada de otro tipo de poblaciones, para que el teletrabajo no se concentre únicamente en poblaciones que residen en zonas urbanas del área metropolitana, que además no se concentre en población joven con estudios técnicos y profesionales, y que las mujeres y otras poblaciones puedan participar de manera más activa en este tipo de actividades sin que esto les signifique una sobrecarga en sus actividades laborales y en sus actividades dentro del hogar. Otros retos tienen que ver, bueno, con lo que ya hemos conversado, con el traslado de algunos de los costos de las actividades productivas a las personas empleadoras, los ajustes en normativa que son necesarios, y además también la disminución que se está observando como una tendencia del teletrabajo, ¿verdad? Entonces, bueno, estos son brevemente algunos de los principales hallazgos que están resumidos en este 7º capítulo del informe del año 2023 del PROSIC, el cual ya se encuentra disponible también en el sitio web del PROSIC, y el cual le invitamos muy cordialmente que puedan revisar y que puedan analizar en mayor detalle. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias también a todas y todos los que estuvieron conectados durante esta transmisión del informe. Recordarles que, como bien les señalaba a Hengel, tanto el informe como esta presentación de diapositivas va a estar disponible en nuestra página web. Igualmente se les va a enviar a las personas que llenaron el documento, el Google Forms, en estos días, se les va a estar enviando también. Y
de nuevo, bueno, no queda más que agradecerles y desearles también feliz Navidad y próspero año nuevo. Nos vemos hasta el próximo año, yo creo ya. Así que muchas gracias de nuevo. Muchas gracias por la atención y cualquier duda o consulta pueden contactarnos a nuestras direcciones de correo prosica@ucr.ac.cr o visitar pues nuestro sitio web. Muchísimas gracias por acompañarnos. Igualmente, mencionarles que en este momento tenemos que empezar ya a trabajar en nuestro próximo informe. Entonces, si algunos de ustedes tuviesen temas, cosas que les gustara tal vez que de pronto desde PROSIC trabajáramos, no duden también en acercarse a nosotros con ese tipo de temas, porque también están los informes, están las jornadas, están los programas de café digital. Hay una serie de proyectos, de iniciativas que tenemos en donde perfectamente podemos abordar esos intereses de ustedes y nos interesa mucho también conocer de esto, así que no duden también en acercarse a nosotros también en ese tipo de cosas. Nos vemos la próxima y muchísimas gracias. Igual recordarles que este video que nos transmitimos ahorita en vivo por Facebook Live, lo estaríamos también subiendo en nuestro canal de YouTube. Hasta luego y nuevamente, feliz Navidad. Hasta luego.